Como todos los jueves en el Diario de Leuco tenemos este privilegio, este honor de tener la ilustración de Nick, uno de los mejores editorialistas, dibujantes. Y ustedes los argentinos todavía no encontraron una vacuna contra esta epidemia. Los gerentes de la pobreza enriquecidos con los sobres de los planes sociales que hacen para explotar a los pobres y utilizarlos. Luis, muy buenas noches, te estoy saludando. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Gran programa hicieron, ¿Les puedo compartir con ustedes una información de último momento que sí, yo creo que va a teñir el panorama de las próximas horas? Sí, ¿cómo no? Urgente, por favor. Día negro para el kirchnerismo en la justicia. Acaban de condenar, lo escucharon Alfredo Leuco hace un ratito, a Uribarri, el ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador de Israel y Chipre, a 8 años de prisión y lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos. Pero además, en el día de hoy, la Corte, en el día en el que se discute la composición o un proyecto de ley de composición del Consejo de la Magistratura, la Corte acaba de rechazar los pedidos de recursos de Lázaro Báez, Marcelo Balcedo y Julio De Vido, entre otros. Acá estamos con Sapsay, estamos con Silvina Martínez. Vamos a tener información exclusiva dentro de un ratito. Por primera vez vamos a ver en televisión el prontuario de Cristina Kirchner. Y me parece que estas son buenas noticias para la sociedad e información muy relevante. Alfredo, Débora, no sé lo que piensan. Mira, gravedad de todo punto de vista. En el caso del gobernador, el exgobernador Uribarri, primero, es la causa de contratos truchos más grande de la historia de Entre Ríos. Primer tema. Es el funcionario, junto con Vudú, de más alto rango condenado por corrupción por la justicia, en este caso a 8 años. Otro de los condenados son parte de su gabinete y sus familiares. Y falta todavía la causa por enriquecimiento ilícito. Esta es simplemente la de los contratos, o sea que Uribarri va a tener una condena superior a los 10 años si sumamos las otras causas. Esto le da mucha gravedad, lo que vos decías, inhabilitación perpetua. Por lo tanto, el gobierno tiene que elegir un reemplazante del embajador argentino en Israel y en Chipre, que es incomprensiblemente Sergio Uribarri, porque ya se sabía la calaña de este personaje. Me costó entender siempre cómo lo designaron en un puesto tan importante y cómo el Estado de Israel aceptó y le dio el placer. Antes de compartir, sí, Débora, recordémosle a la gente quién es este funcionario que acaba de ser condenado en una primera instancia a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua, que todavía, ya debería renunciar, es embajador en Israel. Compartamos, por favor. Embajador en Israel y Chipre, ex gobernador de Entre Ríos, investigado en 5 causas de corrupción acumuladas, como recién decía Alfredo, desde desvíos de fondos millonarios a contrataciones irregulares, y acaba de ser condenado, Débora, a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sí, es muy relevante, primero porque es una condena muy elevada. Por supuesto que para no ir a prisión debe apelarla, como siempre en estas instancias de la justicia. Son 8 años, ¿no? Pensemos que Vudú, un ex vicepresidente, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Y después, respecto de su cargo actual, ¿no? Además de ser el embajador argentino en Israel, en un contexto de enorme violencia, increyendo, ¿no es cierto?, en los atentados terroristas justamente hace horas nada más en Tel Aviv. Así que es un momento que hay que mirar con mucha atención y con mucho cuidado. Bueno, en este momento donde lo están, donde el operativo demolición y despegue y desmarcación se está consumando minuto a minuto, tenemos mucha información sobre eso, el presidente, para ejercer la autoridad de su investidura, tendría que pedirle ya. En este momento debería haber una comunicación oficial
pidiéndole la renuncia a Urribarri. No, al revés, anunciando el reemplazante directamente, ¿no? Exactamente. Ya tendrían que tener inspectores, como decía Carlos. ¿Cuál es el reemplazante de Urribarri? Sería un gesto de parte del gobierno de Alberto Fernández, porque este señor es claramente un delincuente, siempre lo fue, insólito que lo hayan designado, pero ahora ya lo dice no un periodista, no un dirigente político opositor, sino la propia justicia. ¿Me permitís? No es información, es una especulación, conociendo al kirchnerismo y al presidente Alberto Fernández, que cuando tuvo que ir a declarar en un juicio contra Cristina Kirchner, dijo que Cristina era inocente. Sí. Yo no me extrañaría en las próximas horas escuchar hablar otra vez de Lofer, decir que hasta que no haya una condena firme no van a tomar ninguna determinación. No me extrañaría nada. Además, Alfredo y Débora, se están burlando de la gente. ¿Ustedes recuerdan la última actividad oficial de Sergio Urribarri? ¿Cuál fue? En el medio del COVID. Sí. Compartámosla con la audiencia para ver de qué personaje nefasto estamos hablando. Eso era la embajada argentina en Israel, ¿no? ¿Se acuerdan? Vergonzoso, humillante esto, ¿no? Humillante, una situación. Y también hace un comentario así burlón, irónico sobre la gente que estaba encerrada aquí en la Argentina. Ahora, Luis, el otro tema, el de la Corte, muy cortito, no te quiero quitar tiempo, no, pero favor, por suerte tenés entre nuestros invitados a un hombre como el doctor Sapsay, que puede opinar con tanta contundencia y claridad sobre esto. Que la Corte Suprema, hoy, el mismo día en que Parrilli dijo que eran golpistas y que venían por un golpe de Estado, el mismo día, la Corte Suprema rechazó los recursos de Lázaro Báez, el recurso de Juan Pablo Schiavi, de Julio De Vido y del sindicalista Balcedo, entre otros, porque hay empresarios también. Y además, los rumores en el ámbito de la Corte, las versiones, eran que era un anticipo de que van a rechazar los 6 recursos o más de 6 que tiene Cristina Fernández de Kirchner. La Corte no habla, pero se expresa a través de sus fallos, ¿no? A ver, hay muchas malas noticias para analizar en el día de hoy, Entre otras, lo que nosotros compartimos esta mañana con Débora, que todavía no me deja sorprender, a mí parece una locura, Empieza a aparecer el cuentapropismo para empujar y echarle nafta al fuego a esta situación que tiene el gobierno. Pero lo de Urribarri y la señal para Cristina es gravísima. Me permiten brevemente que salude primero a Silvina Martínez, que viene con mucha información. Silvina, buenas noches. Un día negro desde el punto de vista judicial para el kirchnerismo. Mira, yo lo vería de otra manera. Yo vería una luz de esperanza para la justicia y para ir en contra de las causas de corrupción. Claro. O sea, más allá de un día negro para el kirchnerismo, yo creo que esto nos da esperanza de que las causas de corrupción avanzan, de que se condena y de que la Corte está tomando las riendas de una situación que ya era insostenible. Bueno, Tato, vos viniste con la información antes que nadie, nos la compartiste. Es una bomba. O sea, 8 años. Pará, se quiso cargar a la fiscal, que la acusó, y no se la pudo cargar, lo recordamos. 8 años como primera condena y pedido de inhabilitación es fortísimo. Sí, va a terminar, lo más probable es que termine preso, salvo que haya un cambio muy violento una vez que apele, no ahora. Va a apelar, Va a apelar naturalmente. Y hay que ver en segunda instancia, como recién estaba hablando con Daniel Lenz, que es el periodista, uno de los periodistas de investigación más serios de la Argentina, y obviamente en esa provincia, y me dijo, mirá, atenti, hay que tener cuidado, hay que estar atento. Ahora, no casualmente hoy el Cristina, en realidad en el Senado, le da media sanción, hace un ratito nada más, al proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura sin presencia de miembros de la Corte, que es lo que quiere Cristina. Cristina está convencida de que la Corte le va a jugar en contra de acá más todo el tiempo. Ahora, y otra más, cómo huele la justicia al fin de época, Bueno, a ver, ¿y cómo se apura Cristina? Les repito a toda la audiencia, esta enorme audiencia de la Nación, que cada vez es más, y lo agradecemos profundamente. En minutos, Cristina les va a mostrar por primera vez... Cristina no. Perdón, Silvina. Me voy. No, pero viste, cuando me equivoco con fuerza. No, sí, cuando lo haces, lo haces bien, Está bien, ¿no? Lo veo a Claudio Jacqueline ahí por ahí, que no participe y de repente sonrió. Le gusta el sarcasmo a Jacqueline también. Luis, ahora, Luis, de repente... Luis, que Silvina se vengue y te diga Alberto a vos. Están 1-1. Bueno, me podría decir, viste, porque de repente me perdí un poquito. ¿Qué sé yo? Está muy bien, ya que estamos... Ahora...
vamos a ver por primera vez el prontuario. ¿Saben lo que es técnicamente un prontuario? Yo no quiero espolear nada. Un prontuario posta, ¿no? Creo que es ¿Vieron alguna vez un prontuario? Bueno, los abogados vieron, ¿no? Ya. Bueno, vos eras pinche. ¿Con las huellitas todo? Sí. ¿Con las huellas dactilares? Con la huellita. Tato, un prontuario posta. Lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero antes, por favor. Daniel, las primeras consideraciones frente a esta sucesión de noticias de último momento que involucra, insisto, unas buenas noticias, pero un día negro para el kirchnerismo y la justicia. Yo coincido con Silvina Martínez que es un gran día para la justicia y para quienes creemos en la independencia de los poderes. Hay otra noticia muy importante, que en el estamento de los jueces acaba de ganar la doctora Díaz Cordero, de la lista Bordeaux. ¿Y esto por qué es importante para que la audiencia comprenda? Porque se une a la nueva composición que tendría el Consejo de la Magistratura, de acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la composición y que exige, ya sea si al 15 de abril no hay ley, regresar a la composición de 20, va a incluir un miembro más que es de la oposición. Y va a equilibrar más el órgano que debe regular la designación y eventualmente los juicios políticos. Pero además de ello, yo me animo a ir más lejos. Creo que no va a pasar por diputados la media sanción del Senado, donde se excluye, por suerte, precisamente porque no tienen los votos, y en ese caso no tengo duda que el futuro presidente del Consejo de la Magistratura reformulado va a ser el presidente de la Corte Suprema, lo que debió ser siempre, porque en definitiva el Consejo de la Magistratura es un órgano auxiliar de la Corte Suprema. Eso se olvida. Y no es ningún golpe de Estado, hay que decirle claramente. Claro que sí. Es muy al contrario, es la posibilidad de que se termine con un Consejo de Magistratura que capturó la justicia, que puso jueces absolutamente a su molde, los trasladó como se le dio la gana y destruyó la independencia. Desde 2006. Ya está Jorge Lloma también con nosotros, Pablo Fernández Blanco, Pancho Olivera. Ahora, esta mañana hablábamos en 8:30 AM, Alfredo, Débora, precisamente Débora lo decía, que ¿por qué hay tanto ruido? ¿Por qué hay tanto run run y tanto olor y tanto clima de enrarecimiento? Porque Cristina, entre otras cosas, está apurada, Alfredo, Débora. ¿Comparten? Sí, claro. Sabe que le queda poco tiempo y como bien decía Tato, que es un profundo conocedor de la justicia, a medida que va desgranándose su poder, que su imagen negativa crece, que van perdiendo candidatos taquilleros a presidente en el 2023, la justicia empieza a olfatear sangre como los tiburones y se empiezan a acelerar las causas. Para mí, la decisión de la Corte de hoy es tremendamente importante, porque la podría haber demorado 15 días más, un mes más, 2 meses más, y hoy se dio a conocer. En el medio de la discusión por el Consejo de la Magistratura, recordémosle a la gente, lo que quiere Cristina es que la Corte que esté lejos del Consejo de la Magistratura. Y la Corte acaba de tomar decisiones, pero muy relevantes. Algunos no se dan una idea de lo relevantes que son en el medio del clima de inflación. Pero tanto ruido hay que esta mañana, yo te lo digo sinceramente, Alfredo, Débora y yo y Marina y todo lo que hacemos 8:30 AM, estamos azorados con lo que pasaba. De repente, Castells, que hacía mucho tiempo, podemos ir viendo imágenes, que hacía mucho tiempo que no aparecía, de repente aparece, yo les pido por favor que le presten atención a las imágenes, aparece, corta la ruta 3 con 50, 60 personas, empieza a quemar neumáticos. Miren lo que hace tirándose. Y no solamente eso, ayúdame Débora, porque todavía me dura a mí el corte de las vías, ¿no? Que quedó la locomotora del tren sur. Claro, la locomotora del tren que no sabía cómo resolver la situación, tuvieron que hacer un cambio de vías para que pudiera retroceder. Una locura. Pero, a ver, primero, hay que decirlo claramente, porque es muy importante hablarle a la audiencia, Alfredo. Nosotros discutimos esto 1000 veces con los años que tenemos. Nosotros debemos mostrar esto, lo debemos mostrar. La Nación fue el único medio en ese contexto. Yo no voy a criticar otras señales de noticias. Sí les voy a decir que mientras que yo esté acá, por lo menos yo, y no voy a hablar por todos, a la mañana, en el programa de la mañana, en 8:30 AM, y también acá, ese tipo de información la vamos a dar con contexto. Y la primera pregunta que yo me hago, Alfredo, y que te hago a vos es, ¿qué hace Daniel Castells ahí? ¿De dónde apareció? Perdón, Raúl Castells. ¿De dónde apareció?
¿Quién lo banca? Bueno. Es más parecido a Esteche que al Castel que hacía huelga de hambre hace años. No tengas dudas. Hoy hablé con 3 personas que conocen profundamente el mundo de los piqueteros. Castel está prácticamente fuera de todo. Esa gente que está allí son viejos amigos, compañeros. No tiene ni siquiera la agrupación, ha guardado los carteles. Esto claramente ha sido impulsado y yo creo también que financiado por algún sector del kirchnerismo. Esto también es fuego amigo para Alberto Fernández y a esta altura me parece que el gobierno debería tomar nota de estas cosas, ¿no? Obviamente, Alfredo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos todos nosotros cuando cubrimos esto? Decimos, a ver por qué está ahí Castel. Claro. Yo les pido, por favor, que lo escuchen, porque yo no sabía si tirarme al piso como Castel, pero para reírme, o si tirarme al piso para llorar. Trabajadores no tienen para comer, 5 están en la indigencia, los jubilados estamos ganando 950 pesos por día. ¿Qué somos? Y toda una campaña de odio contra los pobres, lo que llama... ¿De parte del gobierno nacional usted plantea que una campaña contra los pobres? España, de Larreta, de Milani, de Milei, de parte del gobierno nacional y de parte de algunos medios también azuzando el odio contra los pobres. Tremendo, ¿eh? Y no escuchaste la segunda parte. Basta de ollas populares con alita de pollo en el medio del guiso. Yo digo, no, pará, estamos... Débora, no me dejes mentir, porque parece que estuviese... Sí, no, lo que pasa es que unas horas después de ver esto, apareció Feletti diciendo, y esto no da para más. Claro. No, dijo, esto se va a poner feo. Se va a poner feo, perdón, esto se va a poner feo. Bueno. No quiero además, quitarle más tiempo. ¿Cómo interpretás esto? Además, responsabilizando a Feletti, claramente dijo hoy que él solo se encarga de la cebolla, del tomate, de algunos pequeños precios, de la microeconomía, pero que no se puede combatir la inflación si no hay un plan antiinflacionario en serio, responsabilizando al propio ministro Martín Guzmán, que es la cabeza que más o menos lo tiene aferrado al poder a Alberto Fernández. Y como si esto fuera poco, se mandó, expresó su vocación chavista diciendo que hay que aumentar las retenciones al mundo agropecuario, ni siquiera teniendo responsabilidad sobre lo que podría generar una situación de esa naturaleza. A ver, ¿me pueden tomar la presión, por favor? ¿Hay alguien que te... Roberto Feletti, ¿vos sabés algo de esto? De tomar la presión, no. Feletti creo que tampoco, pero... No. Roberto Feletti, el otro día... El problema es que a Feletti la presión le da al alza, te toma la presión y le da todo para arriba. Claro, el otro día... Feletti, no. Claro, bueno, el otro día estamos con Sergio Berni acá, entonces yo le decía, perdón, Yoma, ya lo despido, usted se llama Jorge, ¿no? Sí, se llama Yoma, ¿no? Así es. No pertenece al gobierno, no está trabajando para el gobierno. No. Perfecto. Yo a Sergio Berni le decía, ¿usted se llama Sergio? Sí. ¿Berni? Sí. ¿Número de documentos? Sí. ¿Y qué hace hablando contra el gobierno si usted es parte del gobierno? O sea, no nos van a enloquecer. Nuestro laburo es que no nos enloquezca y todos los días le vamos a poner los puntos donde corresponde. Débora, Alfredo. Nos vemos temprano. Muchísimas gracias. Gracias por todo, buen programa. Mucho para analizar. Acuérdense, dentro de un ratito, el